La palabra del Señor dice en el libro de Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y el tema para esta mañana es que no se pierda ni uno. Dios, en su infinito amor y su misericordia, nos conoce y sabe Él aquellas cosas que están por venir aún más allá de lo que nosotros podemos entender o creer o pensar. Muchas veces creemos estar en un nivel de fe, muchas veces creemos estar en una situación o en una posición donde de pronto el Señor viene y nos dice, no es como tú piensas, no es como tú estás creyendo. Y lo que el Señor me daba por título esta mañana, me decía el Señor, que no se pierda ni uno. Y me decía, para empezar, me empezaba diciendo, yo sé el dolor, porque Él cuando le dice estas palabras a Pedro, Él sabe que Pedro está por negarle. Y Él está diciendo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y Pedro le dice en respuesta, no estoy solamente dispuesto a ir a la cárcel, sino aún hasta la muerte por ti. Y el Señor le dice, no va a cantar el gallo 2 veces sin que tú me hayas negado 3 veces, Pedro. En otras palabras, Pedro, tú crees tener una fe firme, tú crees estar muy seguro de esas convicciones que tú tienes, pero de pronto te vas a dar cuenta que cuando venga la prueba, cuando venga el momento, tú vas a ser sacudido. Pero me gusta porque ahí le está dando Dios una promesa. Aunque el Señor está diciendo lo que va a pasar, pero le dice, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y el enfoque que me daba el Señor esta mañana decía, cuando yo te mando a hacer algo, no te van a entender. No te van a entender porque no han pasado el dolor que tú has pasado. Los únicos que te van a entender es aquellos que han renunciado a todo, que lo han perdido todo, que no tienen nada. Y me decía el Señor, ¿te has preguntado por qué es que tu hija permanece ahí a la par tuya? Es porque ha sido procesada, es porque lo ha negado todo, es porque la prueba de ella es grande, es porque ella conoce lo que lleva dentro. Así como muchas veces tú no te has podido ni aún meter en sus zapatos, dice el Señor, me decía esta mañana, es porque tú sabes, pero yo también sé la palabra que yo le dije a Pedro, donde le dije, tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Yo le estaba diciendo, Pedro, de ti yo voy a sacar esa roca. Pedro, de ti yo te voy a poner al frente. Pedro, tú te vas a ver como el más cobarde ante los ojos de todo. Pedro, tú te vas a ver como aquel que no cree ni en sí mismo. Pedro, tú te vas a sentir tan mal, que vas a llorar lágrimas amargas. Pedro, tú no sabes lo que es negarme aún. Pedro, tú no sabes lo que es no mantenerte firme, lo que tú crees estar firme. Por eso me encanta la palabra del Señor cuando nos confronta y le dice, escrito está también en su palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga, porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Pero siempre hemos de mantenernos con un corazón humilde delante de Dios. Por eso que no se pierda ni uno. El Señor tuvo que sentir y saber aún mientras todavía estaba en esta tierra, que aquel que el Señor apartaba con él, porque de sus 12 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, los 3 siempre estaban más allegados a él, más los traía más, les mostró aún en el monte de la transfiguración. Ellos pudieron ver de la gloria del Señor, ellos pudieron ver a Moisés, a Elías, ellos pudieron ver al Señor siendo transformado en su gloria y en su poder. Sin embargo, el Señor está diciendo, Pedro, aunque has tenido experiencias conmigo, Pedro, aunque que tú no te quieres separar de mí, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. Es como aquellos momentos de prueba, de lucha, de tentación, de aquello donde creemos y decimos, Señor, yo no me quiero alejar de ti. Bueno es temblar en su presencia, pero luego llegan esos momentos, en las pruebas, en las luchas, en el quebranto. Llega el día malo, llega el día que no sabes y que tú piensas que tienes una fe sólida y de pronto sucumbe tu fe. De pronto tú dices, ¿qué me pasó? Yo creía que en mí había esto, yo creía que yo era aquello, y ahí se caen los títulos, ahí se caen los reconocimientos, ahí se caen las victorias
victorias y los triunfos antiguos, porque el Señor quiere quebrantarnos. Por eso es que hoy muchos hemos temblado ante la presencia del Señor, y bueno es que nos mantengamos con un corazón humilde y humillado, reconociéndole que no sabemos el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, que no sabemos el momento y que no podemos jactarnos ni de una trayectoria cristiana, ni de un llamado, porque cuántas veces decimos, es que yo tengo mi llamado, y yo tengo mi llamado, y es como que si nos excusáramos, es como si nos pudiéramos un saco de excusa, como que vean y miren este manto que está sobre mí. No, por el contrario, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Al que más se le da, más se le demanda. Es decir, mayor humildad, mayor sumisión, mayor rendimiento, mayor búsqueda. He encontrado aún en la palabra profética muchos, como está escrito en algo que alguien puso por redes sociales, que dice, antes la gente tenía un temor de que el profeta de Dios hablase, porque sabía que venía a reconvenir su vida, venía a redarguir, venía a exhortar. Hoy la gente quiere hacer líneas para que el profeta me hable. Hoy se quiere poner enfrente, hoy dice que el profeta me hable, que el profeta me hable. Pero una cosa que yo he encontrado en la palabra profética que es muy buena, sí, la mejor palabra profética es la palabra del Señor, que nos dice, estás caminando de esta manera, anda y endereza tus pasos delante de mí, dice el Señor. Es la palabra del Señor que te dice, aunque tú quieras acallar mi voz, no podrás, porque mi espíritu mismo te da testimonio a tu espíritu de aquellas áreas de tu vida que tienen que ser afirmadas sin morir. Aquellas áreas de tu vida que lo torcido tiene que ser enderezado. En otras palabras, cuando viene la palabra profética y cuando Dios en su misericordia le envía, porque sí existe, sí es real y es verdadera, y también honro la palabra profética y a los profetas del Señor. También reconozco que hay genuinos siervos de Dios con palabra de profecía. Yo no estoy hablando en contra de la profecía. Lo que estoy diciendo es que cuando ya ha llegado a la vida mía, yo solamente puedo hablar de mi testimonio. Lo que yo me encuentro es que el cielo me está diciendo, estoy pidiendo de ti más búsqueda, estoy demandando de ti más consagración, estoy pidiendo, te estoy dando promesas, sí, y estoy hablando hacia las bendiciones que tengo para ti por delante, pero recuerda que es de rodillas que se ganan, recuerda que es con humillación, recuerda que es con un corazón rendido en una vida en santidad, que te estés sometiendo a mí, que me obedezcas, que te dice la palabra en que se debe gloriar el hombre, sino en creerme, en obedecerme, en conocerme y entenderme que yo soy Dios. El Señor lo que busca es un pueblo que le crea, un pueblo que esté dispuesto a humillarse delante de Él. A Pedro le está diciendo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y Pedro ni atención puso a esa palabra, porque le dice, no Señor, mire lo que le dice, pronto para hablar. ¿Cuántas veces no somos prontos para hablar con el Señor? En el versículo 33, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántas veces creemos que estamos dispuestos? Yo recuerdo al principio de esta pandemia, yo no voy a negar lo que sentí. Lo primero que sentí fue temor, fue cobardía, fue un amedrentarme, y de pronto si la palabra me dice que Él no nos ha dado, el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de autoridad y de dominio propio. Yo le dije al Señor, es que cómo es posible que si yo estoy enseñando tu palabra, porque es que yo siento esto, porque es que yo me amedrento, porque es que yo nada más tiene que ver algo con la ley. Y esto me vine a ver y le preguntaba yo al Señor, y el Señor me llevó a la raíz de mi problema, porque el problema no está por fuera, la pandemia no está afuera, el problema no está allá. Muchas veces el Señor quiere tratar con áreas de nuestro corazón, y el Señor me enseña la raíz, que esto nace desde mi niñez, que todo lo que representa autoridad para mí era temor. Muchas veces la autoridad, la gente dice, me va a proteger. Por ejemplo, piensas en el 911, tú dices emergencia, que alguien venga a mi socorro, pero también cuando llega el 911 muchas veces se crea un caos. Un caos. Ahí hay tantos casos de las televisiones aún, de casos de policías, de quienes trabajan en el 911, donde la persona está buscando ayuda y al último todo se vuelve una tragedia. ¿Por qué? Porque muchas veces la ayuda que está buscando uno no es la correcta.
Y no que no acudamos a las autoridades, fueron puestas y son puestas por Dios, y por ellos hemos de orar para vivir quietos y reposadamente. Pero en mi caso, la autoridad me la torcieron, la imagen de autoridad me la torcieron desde mi niñez, cuando me decían, háblale a la policía para que venga y se lleve a tu papá. Tú mismo me dieron una imagen de autoridad de verdugo, donde me decían en los pleitos familiares, donde me decían en los pleitos conyugales, en los cuales yo no tenía que haber tenido parte como niña. Yo no tenía que haber oído la voz, pero era una voz de mando y de autoridad, una voz que significaba padre, madre, que significaba autoridad en el hogar. La voz de mi madre diciéndome, háblale a la policía, porque tu papá me está pegando para que se lo lleve. Sin darme yo cuenta, eso dio una imagen distorsionada de la autoridad, porque yo tenía temor, porque yo decía, papi, váyase por favor, para que no se lo lleve la policía. Entonces, eso que creó en mí, un trauma desde mi niñez, donde yo no quería que llegara la policía, porque ¿qué significaba para mí? No era que iba a defender a mi madre, era que se iba a llevar a mi padre, porque yo sabía que ella le estaba provocando a él. Yo sabía que ella no se callaba, yo le decía, cállese, y no me hacía caso. Y yo, por tanto, venía a mi padre y le decía, papi, por favor, ya no le diga nada. Entonces yo estaba en medio de un conflicto donde yo quería decir, pues, que alguien me haga caso. Era como una voz de angustia, como cuando you cry out en tu interior y tú estás queriendo una solución. Sin embargo, crecí, cualquier ruido, cualquier cosa que yo miraba como un sonido entre voces de personas, para mí yo me alteraba, porque yo creía que se estaban peleando. Podía ser una fiesta, y para mí, si yo lo oía eso entre en medio de mis sueños, para mí representaba un pleito más. Y entonces la autoridad, cuando yo manejaba, yo tenía y pagué, yo creo que hasta más de $10,000. ¿Por qué? Porque yo tenía un pánico a la autoridad. Entonces salir manejando, yo ya la policía, era como que hasta me olieran ese miedo. Y era que hasta por casi nada me paraban. Yo sé que cometía infracciones, pero muchas veces eran causadas también por mi nerviosismo, por mi trauma, porque eso mismo me hacía una vez más despertar. Policía significaba, me van a arrestar, me van a llevar, van a hacer algo en contra mía. No, policía y autoridad no significaba me defiende y es justicia. Para mí era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque así hace el enemigo. El enemigo viene a tu vida y te quiere torcer. Lo bueno te lo da por malo y lo malo te lo da por bueno. Hoy vemos eso que sucede en muchas áreas. Hoy te dicen, si tú hablas en contra de esto, tú te estás levantando en contra de una libertad de expresión. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Hoy tienes que tener cuidado aún de lo que estás diciendo, porque cualquier cosa que dices ya vienen y de la nada, hasta por redes sociales se ve cómo van y te arrestan. ¿Por qué? Por lo que fulano, lo que sutano dijo. Sin embargo, la palabra del Señor me dice que el Señor le dolió, porque sabía que Pedro le habría de negar. El Señor no quería perder a Pedro. El Señor le estaba dando una promesa y le estaba diciendo, Pedro, aunque tú vas a fallar, Pedro, aunque tú vas a sucumbir, Pedro, aunque tú me vas a negar, ¿sabes una cosa? Vas a ser vuelto, porque yo no te voy a dejar ahí. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y quizás Pedro pensó cuando le falló que la fe le había fallado, pero el Señor no le estaba hablando de ese momento de la fe. Lo que el Señor le estaba diciendo, yo tengo la fe por ti para restaurar tu vida, Pedro. Yo he rogado al Padre para que no te quedes allí en el dolor de haberme traicionado, en el dolor de haberme negado. Pedro, yo tengo el poder, yo tengo la compasión para que tú te puedas humillar y yo perdonarte. Qué hermoso es saber. Y me decía el Señor, ¿sabes? Yo vine y le busqué, porque el Señor vino a Pedro. El Señor le preparó de comer después de haberle negado. ¿Cuántas veces en tu vida y en la mía no le hemos negado al Señor? Y con todo Jehová viene y una vez muestra amor y misericordia y compasión. Si eso hace el Rey de Reyes y Señor de Señores para con nosotros, que siéndoles infieles Él permanece fiel, ¿quiénes somos nosotros para no hacer así con nuestro semejante? ¿Quiénes somos nosotros para apartar a aquel que se muestra débil en la fe?
Nosotros no siempre hemos sido fuertes en la fe. Nosotros, aunque no le digamos a la gente y aunque mostremos como una super fe, una super gracia, que yo no digo que no haya personas que se mantengan fervorosos, sí, pero vamos a ser realistas. En esto que ha sucedido, ¿cuántos su fe no flaqueó? ¿Cuántos no se volvieron atrás? ¿Cuántos no necesitaron ni pruebas mayores? ¿Cuántos, al llegar la muerte a las puertas de su casa, no dijeron, ¿para qué sirvo al Señor? Miraba yo en las noticias una persona que decía que ella creía, porque no era ni comprobado, pero que ella creía que la causa de la muerte de su esposo había pasado en una iglesia. Que porque de esa iglesia 6 personas habían caído con el coronavirus. En otras palabras, quizás se amargó contra Dios. Pero ¿quién no le dice que eso le pasó en el trabajo al esposo? ¿Quién no le dice que eso le pasó a ella al salir y comprar alimentos? ¿Quién no le dice? Pero lo más fácil es señalar la iglesia. De por sí que Satanás siempre está en contra de los hijos de Dios. De por sí que Satanás siempre está allí, al acecho, al asedio. ¿Cuánto es? Personas que yo viví mi propia experiencia, donde yo le decía a una persona, por favor, en medio de este evento, aunque todavía no se había hecho legal, que todavía podíamos estar en la casa de Dios, pero yo les dije, por favor, no grabe. Y esta persona se mantuvo en su postura, no importándole nada. ¿Cuántas veces no necesitas ni que te entreguen los de afuera, sino los mismos de adentro? Tenemos el caso del pastor, recuerdo, no sé si es en Miami, en Florida, pero el caso de este pastor que un mismo miembro de la iglesia, snitch on him, lo entrega. Qué triste. ¿Por qué estoy hablando este mensaje? Porque ciertamente ya no esperamos ni necesitamos que el mal venga de afuera, ni de la gente que no conoce de Dios. Tristemente se levanta dentro de la misma congregación. Ya no necesitamos que vengan otros a que se pierda el trigo mismo. Dios lo guarda, sí, pero la cizaña está creciendo a la par del trigo. Y qué bueno es saber que en estos tiempos el Señor dice, yo conozco los tiempos que estás viviendo y yo no quiero que se pierda ninguno. El Señor me decía, y el enfoque de este mensaje es que entendamos que el Señor no quiere que se pierda ninguno. En otras palabras, si tú ya supiste lo que es sentirte débil, si tú ya supiste lo que es sentirte con una fe flaca, si tú ya supiste lo que es sentirte con una fe que puesta a prueba, te llenaste de temor, pero de pronto vino el Espíritu Santo de Dios, trabajó con tu vida, trabajó con mi vida, y el Señor lo que quiere es que entendamos que para estos tiempos es que nos ha puesto, para que estas debilidades, estas cobardías, estos temores, estas inseguridades, se las entreguemos a Él. Ahora yo pongo una cosa, quien que no cuide por su vida escapa, porque yo puedo darme cuenta de una cosa, que decimos una cosa, amar a nuestros familiares, amar a nuestras amistades, pero sin embargo, cuando alguien cayó bajo el virus, no querías ir a visitarle, no te querías acercar a la persona, o si lo hacías de una forma que ibas con temor y cuidándote demasiado extremadamente. ¿Por qué? Porque temes por tu vida, ¿cierto? Pues así el Señor quiere que nos demos cuenta, que todo esto ha pasado para que nos demos cuenta que no queremos que nadie se pierda, pero no estamos hablando solamente de la vida física, sino de la vida espiritual, de una vida espiritual raquítica, de una vida espiritual falta de fe, de una vida espiritual falta de obediencia. El Señor, al ver mi temor, con todo lo que está pasando, me hace enfrentar mis temores, porque si tú no enfrentas tus debilidades, si tú no enfrentas tus temores, si tú no enfrentas tus quebrantos, ¿cómo puedes esperar ser victorioso en aquello para lo cual tú no has sido ya probado, procesado,
tratado por Dios. Ahora, si tú eres probado, procesado y sacado adelante de la prueba de la victoria, entonces tú puedes dar aliento a otros. Entonces tú puedes orar por otros, porque el Señor te da la legalidad de que tú puedas. Yo le doy gracias al Señor, porque en esta experiencia del coronavirus contra mi madre, no solamente me dio a vencer esos temores, esos traumas, esas inseguridades, sino que también me dio instrucciones específicas del cielo, porque hay que tener un oído afinado. Muchas veces la gente dice, la solución, la cura es esto, la cura es aquello. Ya dijeron que hiciéramos esto, ya dijeron que hiciéramos lo otro. No, lo que el Señor quiere es un oído afinado a las instrucciones del cielo. ¿Por qué tengo que hablar de una cosa con la otra? ¿Por qué tengo que hablar de Pedro cuando va a negar al Señor y de lo que está pasando ahorita? Porque muchos han negado de la fe. Porque muchos han sido zarandeados como trigo. Porque muchos realmente traicionaron también, negaron al Señor. Muchos han pensado que cuando pase todo esto, no volverán a las iglesias. Muchos, hasta por un cheque de gobierno, están dispuestos a negar lo que sea. Que Dios nos ampare, que Dios tenga misericordia. Esto solo fue una probadita, un preview de lo que será y que no tiene ni la más mínima comparación. La palabra es clara y dice, tribulación cual nunca la ha habido ni la habrá después de esta. Pero tú y yo tenemos que tener un corazón que nadie se pierda. Que una vez vuelto confirmemos a los hermanos, que seamos como ese Pedro. En otras palabras, que el dolor que tú has sentido, el dolor que tú has pasado, tú puedas consolar a otros. Que por lo que tú has vencido, si tuviste temor, está bien, está bien. Somos humanos, pero no te quedes con tu temor, teniendo un Dios tan grande y poderoso que te libra de tus temores y de tus angustias, que en el día malo Él promete que estar contigo, Él promete protección, provisión, que no te ha faltado nada, que Dios ha sido bueno. Bueno contigo, bueno conmigo, y para que clamemos por los hogares en dolor, en tristeza, que perdieron y un ser amado partió. Algunos de ellos no tuvieron tiempo ni de darle el último adiós, pero que sepamos que los corazones todos pueden ser consolados por nuestro Dios, así como Él vino y consoló a Pedro. Así como Él vino y alimentó a Pedro, Él volverá una vez más a tu casa. Él volverá una vez más a tu vida si tú te humillas delante de Él. Y si reconoces que Él es el Señor. Quiero terminar con este pensamiento. Al venir a este lugar hablábamos sobre un tema. Y yo decía, yo he aprendido y estoy aprendiendo, porque no es que ya lo haya aprendido, pero estoy aprendiendo a no cuestionar al Señor. A que si Él me dice, ve, yo voy. Haz, yo hago, porque el Señor me ponía esta reflexión y fue justo esta mañana, temprano de madrugada. Hasta ahorita yo no conozco ningún soldado, nadie enlistado en el ejército que se le dé orden de un comandante, de un mayor, de un superior a él y que cuestione esa orden. Y bien decía mi hija en un comentario, y si no lo dice, y si no le dice sí, Señor, aún por eso son castigados. Mas, sin embargo, nosotros decimos, Señor, Señor. Le llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores y muchas veces no nos metemos y no nos sometemos a su señorío. Muchas veces Él nos da una orden y andamos cuestionando. Andamos pidiendo confirmación. Andamos queriendo que ángeles y querubines y arcángeles y serafines bajen del cielo. Y hasta que Dios no me hable la Biblia con letras doradas y que resalten esas letras, voy a hacer la voluntad de Dios. Y pasan los años y sí eres bueno, somos buenos para reclamarle al Señor. ¿Por qué no se cumplió esta promesa? Me dieron una falsa profecía. ¿Y tú qué hiciste para que esa palabra se cumpliera? ¿Y yo qué hice para darle cumplimiento, para darle nacimiento a la palabra de Dios? No se te olvide a ti y a mí que esta palabra es viva y eficaz. Pero ¿cómo se hace viva? Con nuestra sumisión, con nuestra obediencia, con nuestra rendición, con entendiendo más que todo la soberanía de Dios, que Él es soberano, Él hace como Él quiere. Pero si Él me da una palabra, bueno, yo tengo que actuar en esa palabra. Así es que el Señor tenga bien darnos entendimiento y conocimiento de los tiempos
tiempos que estamos viviendo. Y entendamos, iglesia, entendamos de una vez por todo que ninguno se pierda, que ninguno se pierda, que te duela tu hermano, que te duela tu hermana, que te duela tu familiar, que te duela tu amigo, tu vecino, y que te metas en la mente y en el corazón esta palabra: es que yo no quiero que ninguno se pierda, pero ¿qué estoy haciendo al respecto? Estoy clamando, estoy gimiendo, estoy orando, estoy ayunando, me estoy humillando ante mi Dios. ¿O qué estoy haciendo al respecto? Si yo no quiero que ninguno se pierda, si tú y yo entendiéramos el clamor del Espíritu Santo, de cómo le duelen las almas, de cómo el Señor llora por los miles y millones de personas que ya han partido de esta tierra. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ponga el sentir del Espíritu, y que podamos clamar, y que podamos gemir, y que podamos ayunar, y que podamos estar en cilicios, apartados para nuestro Dios, para escuchar las instrucciones del amado, para escuchar del Espíritu Santo su corazón y para hacer la voluntad del Señor. Que Dios te bendiga.